Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, Sábado Santo, la liturgia hoy celebra en la noche, en este día especial, la vigilia pascual, la resurrección del Señor. Y en este día el Evangelio nos muestra el momento en que las mujeres, ¿sí? Las mujeres que son primeros o primeras testigos de que el sepulcro de Cristo está vacío. El primer dato es que es María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, son mujeres. Son mujeres. Recordemos que antes, justamente en la semana de la Pasión, era María, la madre de Lázaro, la hermana de Lázaro y su hermana Marta, cuando Jesús estaba en casa. Dice: María tomó un perfume de nardo tan caro que comenzó a ungirle los pies a Jesús y a secárselos con sus cabellos. Una mujer embalsamando el cuerpo de Cristo como como un anticipo de lo que sería su sepultura. Y hoy son mujeres que habían ungido el cuerpo de Jesús. Son mujeres quienes de madrugada, el primer día de la semana, ¿no? Saliendo el sol, dice, esto es hablando, rayando el día, ¿no? Está el alba todavía, fueron al sepulcro. Interesante el primer dato, ¿no? Fueron mujeres, primeros o primeras testigos de la resurrección. Es que las mujeres estaban al lado de Jesús. Ellas nunca lo abandonaron. Ellas nunca dejaron. A Jesús le apoyaban muchas de ellas hasta con sus propios bienes. Eran como ciertas bienhechoras quienes le asistían a Jesús, lo ayudaban en la evangelización. Y normalmente en nuestras parroquias siempre vemos más mujeres que colaboran que varones, ¿no? Son ellas que se mueven como hormiguitas y van para acá, para allá en la sacristía, en los grupos parroquiales, en la limpieza del templo o alguna otra obra. En su mayoría son mujeres. Y bien por eso, bien. Eso es algo muy bonito y reconfortante en el apoyo en una parroquia. Y normalmente en casa igual, mamá, las mujeres son las que están haciendo las cosas, son más detallistas. Entonces, normalmente un hogar siempre, ¿no? Está de pie
o está bien porque una mujer pone orden, porque hay una mano femenina, ¿no? Que siempre está viendo ciertos detalles que a veces los varones no vemos o descuidamos. El segundo detalle es que fueron al sepulcro y entre ellas decían, ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? O sea, correrla, abrirla. Pero dice, al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Y eso que era una piedra muy grande. Al entrar, dice, vieron al sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, vestidos tan blancos. Y ellas quedaron sorprendidas. ¿Qué pasó? Pues el dato es, el sepulcro está vacío. En el sepulcro ya no se encuentra el cuerpo yacente de Jesús. Ese cuerpo ha salido, ese cuerpo ha abandonado el lugar de reposo y nos encontramos entonces con un lugar totalmente vacío, limpio. Y lo más importante de otro dato es, dice el ángel que estaba con vestiduras blancas, o el joven, que dicen aquí, no dice un ángel, dice un joven vestido con una túnica blanca, les dijo, no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ahí está el dato. El crucificado. Pero ¿por qué darle mención ahora en el texto de la alegría de la resurrección a la palabra crucifixión? La palabra crucifixión ya como que no encaja, diríamos, en un momento donde ya pasó el dolor, ya pasó la sangre, ya pasó la muerte. Hablemos de vida. Pero ¿por qué el evangelista mete todavía y dice al crucificado o el crucificado? Sencillamente para entender de que aquel que murió en la cruz es el mismo que ha resucitado, no es otro distinto. Ese Cristo muerto en la cruz, depositado en ese sepulcro, ese mismo Cristo, ese mismo cuerpo, atravesado por los clavos, atravesado por la lanza, por las heridas de la corona de espinas, ese mismo Cristo es el que va a aparecer resucitado, no es otro. Nunca pensemos que el Cristo del crucificado es uno y el Cristo de la resurrección es otro. Son dos personas distintas. No, 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 no. Error garrafal. El mismo Cristo que vieron ustedes colgado del madero es el mismo que ha abandonado el sepulcro. Por eso dice este joven de vestiduras blancas. ¿Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado? Muy bien, pues no está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Y dice, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro. Interesante el otro dato, ¿no? No solamente habla de crucificado, sino de Pedro, pero los discípulos y Pedro. ¿Por qué mencionar puntualmente un nombre y por qué no solamente decir, digan a sus discípulos en forma genérica, englobando a todos ellos? Pero ¿por qué decir a los discípulos y a Pedro? Pues bien, recordemos que el evangelista aquí trata de poner en primer plano la figura petrina, el discípulo que Jesús elige como el primer papa, aquel que después va a probar la infinita compasión y misericordia de Dios al reafirmarle su amor después de la negación. Pedro es, sí, el primus inter pares, el primero entre los iguales. Entonces es muy importante conservar la figura de Pedro dentro de el anuncio de la resurrección, ¿no? Entonces aquí se ve que el colegio apostólico, los apóstoles, tienen cierta primacía bajo
la figura de Pedro. Interesante, ¿no? Y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Bueno, en Galilea empezó la aventura. En Galilea fue cuando Jesús llamó a los primeros 4 discípulos, entre ellos Simón Pedro. Galilea, la génesis de todo este periplo en el cual Jesús experimenta no solamente la elección de los discípulos, sino también enseñanza ante ellos bajo las parábolas, milagros con los cuales ellos han sido testigos, y el camino propiamente del Calvario, de la cruz y ahora de la resurrección. Dice, ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando. Bueno, por supuesto, es el momento, es realmente el estupor, la sorpresa que nos deja con los pelos de punta y la piel de gallina, porque no espera semejante milagro, semejante acontecimiento, ¿no? Entonces esto realmente es algo sorprendente. Y bueno, ellas estaban temblando y fuera de sí, dice, tal vez por cierto momento, cierto delirio, y a veces uno no sabe ni lo que dice, ni cómo ha avanzado, ni cómo ha corrido. Cuando ya pasa esto, digo, ¿y cómo lo he hecho? Pues en el momento no nos damos cuenta, porque estamos desesperados, con mucho miedo. Y ese es el momento en el cual ellos se encuentran así. Dice, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Miedo de callar, miedo ante cierto acontecimiento o el acontecimiento o resurrección que prácticamente nos deja atónitos, enmudecidos y sorprendidos frente a tan gran misterio. Pues sí, ese es Dios. Nos deja con la boca abierta, porque el acontecimiento resurrección es un acontecimiento verdadero, histórico. La prueba de que Jesús ha resucitado no será propiamente el sepulcro vacío, sino ante todo serán las apariciones del resucitado, dejándose tocar las heridas ante sus discípulos y manifestarse ante la gente. Entonces, Pascua de Resurrección es alegría, es gozo, y la iglesia lo canta en esta noche santa, noche de vigilia, noche en que encendemos el cirio pascual, noche en que cantamos aleluya y el gloria, diciendo que ese sepulcro ya no tiene un cadáver, sino es Cristo victorioso que ha vencido a la muerte para todos nosotros, en el cual tenemos vida y plenitud de vida. Felices fiestas de resurrección. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Tengan un bonito día.